Queridos hermanos y hermanas en el Señor, el tema central de la liturgia de la palabra de este domingo es la confianza en el Señor. En todo momento tenemos que confiar en Dios. En el momento de la alegría, de las dificultades de la vida, siempre nuestra centralidad debe ser Dios. Y dentro de ese marco hemos escuchado tres lecturas: el libro de Jeremías, la carta del apóstol San Pablo a los Corintios y el Evangelio de Lucas. En el libro de Jeremías, que está ubicado aproximadamente en el año 628 antes de la era cristiana, había varios reinados en esa época que habían centralizado su mirada desde la realidad antropológica, centralizado en su persona, y se distanciaban de Dios. Y por eso del corazón del profeta brota este grito: maldito y bendito. Dos palabras muy fundamentales en el concepto bíblico. Dice la primera parte: maldito quien confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor. Aquí, conciencia ustedes, había un gran filósofo llamado Parménides, antes de la era cristiana, que decía que el hombre era la medida de todas las cosas. Y hoy el profeta quiere desmontar ese gran mito creado por el propio hombre. Ustedes saben que en el tiempo del cautivo de Babilonia, Israel estaba controlado generalmente por los pueblos paganos. Ubíquense en el 628 antes de la era cristiana. Y compara la realidad del hombre que pone su confianza en su idea, en su proyecto. Será como un cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia. Habitará en un árido desierto, tierra que no tiene ninguna funcionalidad para dar fruto. Es decir, que no le llega agua, indicando que el corazón de ese hombre que ha puesto su confianza en las cosas terrenales y no trasciende hacia Dios,
no da fruto, porque su fruto permanece aquí en la tierra, y eso termina y acaba y es frustrante con la muerte. Ahora dice: bendito quien confía en el Señor y pone en el Señor su confianza, y pone un ejemplo. Será un árbol plantado junto al agua, que alargan a la corriente sus raíces. No teme la llegada del espío y se va fortaleciendo constantemente. Y cuando llega la sequía, permanece húmeda, porque el río, el agua, durante todo el año, sus raíces se van fortaleciendo. Así es el hombre de Dios, aquel que coloca su confianza en el Señor. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Jeremías? Que los reyes centralizaban su poder en ellos y trataban de maltratar, de humillar a los pobres, a los indefensos, aquellos que no tenían ni riqueza ni grandeza, porque su confianza era las cosas materiales. Y el profeta quiere decirle a esos monarcas de aquel tiempo que confíen en el Señor, porque el que confía en el Señor da fruto, y su fruto dura para siempre, hasta la vida eterna. Y esta primera lectura del profeta Jeremías está muy relacionada con el Evangelio de Lucas, de la buena aventuranza y de la mala aventuranza. Dice la palabra de Dios: Jesús bajó del monte con los 12. Él se encontraba en oración, buscando esa agua fresca, esa agua dulce, que es la presencia del Señor. Y dice la palabra: bajó a la llanura, a un lugar llano, a un lugar plano, con un grupo grande de seguidores. En la primera parte del Evangelio de Lucas dice que estaba en el monte con los 12 discípulos. En el llano, una gran multitud de muchos discípulos lo están esperando. Venían de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, de muchos pueblos. Y él, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Ustedes saben que hay una comparación entre evangelista Mateo y Lucas. Mateo habla desde una montaña y habla de 4 buenaventuranzas solamente, y le habla
a los judíos cristianos, aquellos que se habían convertido y habían aceptado a Jesucristo en su corazón. Y le habla de la interioridad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero Lucas aquí habla en segunda persona, directamente de los pobres materiales, mientras Mateo habla a los judíos cristianos que se tienen que convertir de corazón, de la mansedumbre, que sean conducidos por el Espíritu Santo. Lucas habla de la realidad concreta de la pobreza, de lo que lloran, de lo excluyente, lo que son insultados, lo que son difamados en el nombre del Señor. Así es la vida. No es un rechazo en la segunda parte a los ricos, sino aquellos que colocan su confianza en las cosas materiales, en el dinero, en los inmuebles, en la tierra, y se olvidan totalmente de Dios. Muchos pensarán, hoy el Señor está rechazando a aquellos que tienen riqueza. No, aquellos que quieren vivir en esta tierra lleno de grandeza, de placer, y hacen de la tierra como si fuera la gloria y lo único existente en el mundo. Y aquellos que colocan su confianza en el Señor, que son los excluidos, los pobres, los descartados de este mundo, aquellos que nadie lo tiene en cuenta, ellos también tienen que vivir con dignidad. Por eso, aproximadamente entre el siglo XVIII y siglo XIX, surgió varias corrientes filosóficas que hablaban del hombre de la sospecha, del hombre de la sospecha. Y decían que la religión es una frustración humana, que la religión era el opio de los pueblos, y colocaban realidades sobre la vida religiosa, porque la vida religiosa estaba determinada por el futuro, por el sueño. Y aquí Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, trata de lo concreto, que hay que vivir con cierta igualdad, que los pobres, los trabajadores, aquellos que van produciendo productos y bienes, que son gente sencilla y humilde, ellos necesitan también ser promovidos y vivir con cierta dignidad en la vida. Y por eso viene ese grito. Dice, pero hay de ustedes,
los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes, los ricos. Cuando aquí habla, ay de ustedes, los ricos, uno no puede generalizar y incluir a todos los ricos, porque hay personas que tienen dinero porque en la vida han trabajado, se han honrado, han hecho buena administración, han tratado a sus trabajadores con mucha dignidad, lo han promovido, pero por su trabajo tienen ciertas facilidades económicas. Agradecerle a Dios. No de esos ricos que están hablando, sino de aquellos que consiguen la riqueza a través de la explotación, aquellos que consiguen la riqueza a través del maltrato, aquellos que consiguen la riqueza a través de medios que no son bien legal, de lavado de dinero, a través de la droga, que daña a la juventud. Esos nuevos ricos que existen en la realidad de hoy, que gastan muchos dineros, viven una vida placentera como aquellos que no han hecho ningún esfuerzo para conseguir lo que tienen. De esos ricos que hablan, que no confían en Dios, no confían en nadie y viven una vida totalmente de egoísmo, que destruyen inclusive la propia sociedad. Aquellos que van haciendo maquinaria de construcción de indiferencias sociales abismales entre aquellos que tienen suficiente y aquellos que por el producto de lo engaño, de la explotación, producen las raíces de la pobreza en el mundo. De eso es lo que hoy el Evangelio de Lucas está hablando. Hay ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Han vivido una vida como príncipe, como reyes aquí en la tierra. Pero ¿cómo han conseguido esa riqueza? ¿Cómo han logrado ser ricos? Al menos esfuerzo de la vida. Una persona que en un año, 3 años, 5, uno lo veía con una pobreza total y después lo observa que una persona multimillonaria vive como un príncipe. Uno dice, ¿de a dónde sacó el dinero? O aquellos que tienen grandes empresas, pero nunca tienen en cuenta a los trabajadores, ni lo promueven, ni lo desarrollan, ni lo integran para que su familia sea fortalecida, para que salgan de la pobreza. Por eso Jesucristo es claro, y nunca nosotros nos pueden llamar el cristianismo religión frustrada ni opio de los pueblos, porque Jesucristo lo plantea
que no quiere la pobreza, esa pobreza material, aquellos que viven en la miseria total, aquellos que no tienen cómo comer. Cuando se abusa del pobre, y eso es organizado por una maquinaria de ese capitalismo salvaje, como se llama, ahí es el grito de Jesucristo hoy, cuando habla de la riqueza. Por eso, aquellos ricos que en su vida han promovido al pobre, han promovido a sus trabajadores, esta palabra no le hace nada. Porque los ricos, muchos, confían en Dios y han colocado su confianza en el Señor. Ay de ustedes, los que están saciados, porque tendrán hambre. Fíjense la diferencia. En esta tierra, el deseo de Jesucristo, de aquellos que tienen hambre, que tengan de comer. Y aquellos que son saciados aquí en la tierra, pasarán hambre. Es concreto y es real la palabra que está diciendo el maestro. Por eso el cristianismo no es una ideología. El cristianismo es una vivencia que promueve al ser humano, que promueve al hombre y a la mujer salir de sus limitaciones, salir de la miseria, salir de sus situaciones de pobreza y tratar de vivir con dignidad. ¿Ustedes creen que Dios, Jesucristo, cuando observa aquellos barrios de las ciudades, aquellos sectores marginados, que viven gente creyente, que son gente buena y no tienen con qué comer, que no tienen para cubrir sus necesidades fundamentales, que el Estado le tiene que cubrir necesidades escolares, cubrirle energía eléctrica, cubrirle el agua, porque no tienen facilidades? ¿Ustedes creen que Jesucristo ve eso bien? No lo ve. Y por eso los gobiernos tienen que preocuparse para que los pueblos salgan de la pobreza y vivan con cierta dignidad, con cierta promoción humana, y no solamente centralizarse en un solo sector, que son los ricos, el sector empresarial, el sector que va emprendiendo en la vida, que son necesarios y fundamentales en la sociedad. No es que los rechaza, sino que cierto equilibrio en la riqueza que ha creado Dios. Yo sé que hay muchas personas que por su vivencia van gastando su dinero y por desorden y desenfreno de la vida no viven una vida con dignidad. Pero hay muchas personas que han trabajado toda la vida y al final no encuentran un hogar, no encuentran un sitio donde vivir su vejez con cierta dignidad, con cierta
promoción humana. Ay de ustedes los que están saciados. Ay de ustedes que ríen, porque llorarán. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Aquí viene la voz del profeta. A veces el profeta, cuando pronuncia un mensaje, puede herir muchos corazones y muchos intereses. Cuando tú recibas ataque en nombre del Señor, y muchas personas te pueden atacar tu estilo de vida, no le haga caso. Lo importante es que tú tengas claro que tu proyecto es el reino de Dios. ¿A quiénes se le tira piedra? A los árboles frondosos, aquellos que dan fruto. Aquellos que no dan fruto, nadie le tira piedra, nadie lo va a remediar, sino aquellos que producen fruto en la tierra. Porque si todo el mundo habla bien de esa persona, es que esa persona no se mete con nadie, no cuestiona a nadie, vive una vida que todo camina bien. Y en la vida todo a veces no camina bien, porque el hombre es muy egoísta. El hombre quiere centralizarse en él mismo, construir su propio mundo, construir su propia realidad. ¿Y cuántos hombres y mujeres se han forzado para tú lograr tu riqueza? Tú eres capaz de agradecerle a miles de personas que te han promovido a través de una empresa. Ten en cuenta a esa persona en tu ganancia también. Aunque no reparta la suficiente cantidad, ofrécele algo de su ganancia, de sus intereses. Porque no podemos ser tan ambiciosos en la vida. Y estamos llenos de gente, lleno de ambición. Ambición de tener dinero, ambición de poder, ambición de bienes materiales. Y que sepa que existe una realidad que es la muerte. Que es la muerte. ¿Por qué acumular tanta riqueza? Acumular tantos bienes, si la muerte te va a sorprender. Que hablen bien de ti, que tú fuiste un buen empresario, que ayudaste y promoviste a sus trabajadores. Que hablen bien de aquel que gobierna un país, que promovió y desarrolló y limitó la pobreza en una nación. Que hablen bien de los trabajadores, que no estén discutiendo tanto y tanto diálogo para promover un sueldo mínimo. Que traten de desprenderse, porque ellos, como tú, necesitan promoverse en la vida, necesitan desarrollarse también. Que el mundo quizás no les dio la oportunidad de eso, pero son gente honrada, gente que se han entregado por esta porción de tierra. Uno que limpia las calles, uno que está trabajando en maquinaria, otro que está trabajando en hotel. Tantas personas buenas que hay.
y son pobres, no es bueno que se mantengan en la pobreza. Cuando uno es capaz de su riqueza tratar de ofrecer algo, pero ¿qué observamos en el egoísmo de hoy? Que hay personas que tienen tierra y muere el tronco de la familia y los hermanos y las hermanas comienzan a tener conflicto, a tener lío entre ellos, a distanciarse, ponerse enemigo, después que el papá lo crió, lo educó, y no son capaces de ponerse de acuerdo de la riqueza que dejó el padre, porque son ambiciosos y no tienen nada de educación. Aquellos que quieren conseguir dinero a través de los medios de comunicación sociales, maltratando a la gente, humillando a la gente, difamando a la gente. Difaman al Papa, difaman a los obispos, difaman a los sacerdotes, difaman a la gente de bien. ¿Qué ganan con eso? Donde te va a pudrir en un cajón y te van a enterrar junto con tu lengua y con tu cuerpo. Es decir, ¿para qué buscar riqueza de una forma extraña? Aquellos que consiguen riqueza a través del narcotráfico, ¿cuántos jóvenes mueren a través de la droga? ¿Para qué te va a valer ese dinero? No te va a valer de nada, porque no serás feliz. Y lo que Jesucristo hoy propone, que el hombre sea feliz. Como decía San Agustín, Dios quiere que el hombre se ame y ponga su esperanza en Dios. Y es lo que tenemos que hacernos, amarnos los unos con los otros y colocar esa esperanza, como dice hoy Pablo a los Corintios, la esperanza en la resurrección, que vamos a resucitar, pero que el hombre y la mujer sean capaces de amarse, de comprenderse, de promoverse humanamente y no maltratar este mundo. Tantas personas que maltratan la tierra creada por Dios, destruyendo el medio ambiente, destruyendo lo que Dios ha creado. ¿Por qué? Sin ningún criterio, sin ninguna medida, queremos destruir lo que Dios ha regalado a la Madre Tierra. Y ese grito todavía sigue gritando el Señor. Ay de aquellos que explotan a los pobres. Ay de aquellos que son maquinaria de pobreza en este mundo. Ay de aquellos que viven un liberalismo total en la vida. Hay de aquellos que dañan a la juventud promoviéndole con el vicio. También se grita ese grito profético hoy. Hay de aquellos que trabajan en los medios de comunicación, que se dedican a difamar, a destruir al otro con su lengua, que el cuerpo y la lengua lo van a enterrar juntos, que al final hay que hacerle dos cuerpos, uno para la lengua y otro para el cuerpo. Es decir, en una palabra, hay que aspirar a la santidad. Hay que aspirar a la santidad. ¿Y en qué medida uno vive la santidad de Dios? Con la frase de San Agustín: amen a los hombres y vivan la esperanza en Dios, que es la resurrección, como dice hoy San Pablo a los Corintios. Que esta palabra de hoy nos fortalezca para vivir este programa de vida de la buenaventuranza que nos propone hoy el Evangelio de Lucas. Que así sea.